Hola, le doy gracias a nuestro buen Dios por permitirnos una vez más estar juntas y aprender del Señor por medio de su palabra, la cual nos muestra su carácter, su justicia, su verdad, su santidad. Meditaremos en el texto de Nehemías 5, verso 13 al 19. Una vez que los nobles y oficiales, además de los sacerdotes, se comprometieran a cumplir la palabra del Señor, Nehemías debía seguir avanzando en la obra. Debemos recordar que este libro es parte de las memorias de Nehemías. No es un relato en tiempo real de lo que sucedían las cosas. En el verso 14 nos da el número de años en total que Nehemías sirvió como gobernador en Judá. Fueron 12 años, aunque hubo una ausencia intermedia en este periodo, no que la construcción del muro durara esos 12 años, sino que fue el tiempo que sirvió a Artajerjes como gobernador. La construcción del muro en realidad duró 52 días, menos de 2 meses, realmente un tiempo récord de trabajo arduo y continuo. El punto es que, en este versículo 14, Nehemías deja por sentado que, en los 12 años que estuvo de gobernador, decidió no tomar las provisiones económicas, es decir, el pan del gobernador, que le enviaba el rey de Persia según la ley a Nehemías. Él ni sus siervos tomaron estos recursos que le correspondían por su cargo de gobernador. Nehemías veía la aflicción de su pueblo, cómo eran abrumados con el tributo al rey, donde procedían esas provisiones, y lo más probable es que por esta misma razón que él no las quiso tomar. Al comienzo del verso 15 nos relata que otros gobernadores antes que Nehemías sí recurrieron al pan del gobernador y abrumaron al pueblo, y los siervos de estos gobernadores también se enseñoreaban del pueblo y tomaban por el pan y por el vino 40 siclos de plata, que era aproximadamente medio kilo de plata, lo cual Nehemías decidió no replicar, diciendo, nos cuenta en su relato, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. ¿Cuál fue la razón por la que Nehemías no quiso tomar el pan del gobernador? Si por derecho le correspondía. Exactamente, la razón fue porque temía al Señor. ¿Se imaginan si Nehemías hubiese tomado del pueblo el tributo que le correspondía? Los habitantes de Judá hubiesen dicho, este Nehemías es como los otros, viene a despojarnos para su bien. Si esto hubiese pasado, la obra del Señor hubiese tenido tropiezo. Nehemías lo sabía y cortó lo que podía ser un tropiezo para hacer la voluntad del Señor. Asimismo pasó con el apóstol Pablo. Los falsos maestros de la acomodada iglesia de Corinto lo acusaban de beneficiarse de la congregación, y por causa de ello, Pablo renunció al derecho como apóstol de recibir ofrenda alguna de esta iglesia. Y luego de tomar esta decisión, lo acusaron de orgulloso, a lo que Pablo contesta, nadie me quitará esta honra. A todo esto, era sostenido en sus necesidades por los pobres hermanos de la iglesia de Filipos y Macedonia. Todo esto podemos ver en la sección de la defensa de Pablo en 1 Corintios 9. Pablo y Nehemías escogieron no disfrutar un derecho por amor a la obra del Señor, para que no se viese entorpecida, lo que no justifica a quienes pecaron hablando mal de Nehemías o de Pablo sobre sus motivaciones para servir a Dios. Ahora bien, hermanas, tenemos que entender que muchas cosas no son lícitas, pero no todas convienen. Debemos aprender a discernir todas las cosas y muchas veces aprender a renunciar lo que quizás nos corresponde por derecho, pero por amor al nombre de Cristo debemos abstenernos. No podemos mirarnos solamente al espejo y decirnos a nosotras mismas, no hago nada malo tomando para mí esto o haciendo esto o aquello. Aunque sea lícito, debemos ver
cuánto podría afectar el nombre del Señor, cuánto podría poner tropiezo al Evangelio, y esto discernirlo en el temor a Dios. Recordemos lo que dice la palabra del Señor en Romanos 14 del 21 al 22. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ahora bien, Nehemías, por riqueza personal no poca, podía mantener a por lo menos 150 de sus siervos y a sus familias, además de los visitantes que venían de otras naciones, como dice el verso 17. Nehemías los atendía con abundancia y preparaba cada día un buey y 6 ovejas escogidas. Preparaban para él aves y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con toda esa inversión económica, dice Nehemías, que nunca necesitó el pan del gobernador, es decir, nunca necesitó de su sueldo como gobernador. Por eso no lo tomó, porque debía pedirlo al pueblo. Pero él vio que su servidumbre era tan grave, porque tenían que pagar el tributo al rey. Nehemías no quería abrumarles con un impuesto más. Si Nehemías pedía ese impuesto para su manutención, ¿era incorrecto? Por supuesto que no, le correspondía tomarlo, pero el Señor le había provisto de riquezas que trajo desde Persia y decidió usarlas en el tiempo que estuviese en Judá. También menciona que él ni sus siervos compraron heredad, es decir, propiedades de terrenos o casas en el estado en que estaba el pueblo. Podía haber encontrado tierras a precio regalado, rematadas por la gran necesidad que había entre el pueblo. Pero Nehemías y sus siervos decidieron no aprovecharse de la necesidad de las personas. El ejemplo de Nehemías nos enseña una ética y moral aprobada por el Señor. Jamás debemos aprovecharnos de la necesidad de las personas. Nunca desear tenerlas de eternas deudoras para ejercer sobre ellas un dominio no lícito. No está bien. Como hijos de Dios no podríamos hacer eso. Así también lo mencionamos en la lección anterior. Ni enriquecernos o obtener cosas a costa de la necesidad urgente de la gente. Hacerlo estaría muy mal ante los ojos de nuestro Señor. Hacer estas cosas deshonraría el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué cara compartiríamos el Evangelio? Deben ser nuestras palabras como las de Nehemías. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. Porque esto puede ser muy común, muy usado entre el mundo, pero entre los creyentes, no. Otra de las cosas que vemos en este pasaje, específicamente en el verso 16, es que Nehemías y sus siervos trabajaron en la obra, restauraron la parte que les correspondía del muro. Nehemías, como gobernador, muy bien pudo solo dirigir la obra, gestionarla y supervisar el avance. Pero no lo hizo así, porque quiso ser parte de la obra con sus compatriotas, experimentar el esfuerzo y dar ejemplo a los demás gobernadores, oficiales y sacerdotes que, por estatus social, pudieron abstenerse de edificar el muro y solo enviar a sus criados a hacerlo por ellos. Pero así no quiso hacerlo Nehemías. Quería animar a todos a ser parte de la obra de Dios, que aunque tenían cargos de autoridad, todos ponían sus manos a la obra. Qué hermoso es ver que todos colaboran en la obra del Señor sin distinción de rango, posición económica o social, como pasaba en la iglesia del primer siglo. Hubo pastores en las iglesias que eran esclavos. Sus nombres eran numerales ordinales, segundo, tercero, y en sus congregaciones había nobles que debían sujetarse a sus pastores. Para la sociedad esto era una locura, pero sí, bendita locura del Evangelio, que nos da la sensatez de vernos iguales en valor humano, como dice en Gálatas
3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, lo que no significa que los subalternos sean irrespetuosos con sus superiores, ni los de mayor cargo sean abusivos con sus empleados. Por otro lado, también debemos entender que es el Señor quien enriquece y el que empobrece, y los que tienen riquezas deben honrar al Señor con ellas y aprender a disfrutarlas con gratitud. Sí, hermanas, si tienes bienes, disfrútalas. Sirve a los demás con lo que Dios te ha dado, como lo hizo Nehemías. Gózate con lo abundante que has recibido de la mano de Dios, pero ten cuidado de romper principios u ordenanzas del Señor por hacerlo, creyendo que tienes derecho sin restricciones. ¿Cómo termina esta sección del relato de Nehemías? Sí, orando. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Es un clamor que presenta Nehemías ante el trono de la gracia para pedirle al Señor que no olvide todo lo que hizo por amor a él y a su pueblo, que su gracia, su misericordia no se aparte de él. Esta oración también debiera ser la nuestra. Nos vemos en la próxima lección. Que el Señor les bendiga.